en el versículo 4, haciendo Pablo una biografía de él, dice, o vamos a leer del versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice el versículo 4, aunque yo también de confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Lo que está diciendo aquí, bueno, ustedes confían mucho en lo material, en lo que se ve, en lo que han logrado. Pero si por eso fuera, yo tuviera más que confiar que ustedes. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 4. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. O sea que podemos decir que dentro del pueblo judío, Pablo no era cualquier pintado en la pared, era una persona importante, tenía charreteras antes de encontrar al Señor Jesucristo. Y él se los dijo a las personas con que estaba hablando aquí en Filipos, bueno, si ustedes tienen algo que confiar en la carne, está bien, pero yo tengo más que ustedes. Miren, antes de conocer a Cristo Jesús, quién era yo, y le mostró su hoja de vida. Y me llama la atención que en el versículo número 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Cuando él se encuentra con Cristo Jesús, se da cuenta que todas esas cosas que había sumado humanamente, ¿para qué servían? Para nada. Y eso en realidad es lo que somos los seres humanos. Y eso era Pablo antes de encontrarse con el Señor Jesucristo. Una persona que defendía a los fariseos porque él nació siendo fariseo, nació siendo hebreo. Y dice ahí que en cuanto al celo, o sea, a la defensa de todas sus teorías humanas, ¿cómo era Pablo? Perseguidor de la iglesia. Él no permitía que nada entrara en la iglesia. Y yo dije, bueno, Pablo, aunque lo hemos catalogado como malo, Pablo en lo que él creía, él lo defendía. Y el Señor se dio cuenta de esa capacidad. Vayamos un momentico ahí a Hechos. Hechos, y ahora vamos a ver en Hechos algo interesante aquí que me llamó la atención. Porque estamos hablando de Filipenses 4:13 y del que dijo esta expresión que está aquí. En Hechos el capítulo 7 está hablando de la muerte de Esteban. Ya ese pasaje lo conocemos, ¿verdad? Cuando Esteban defendió a Cristo Jesús y tristemente fue lapidado por esa causa. Y al final dice de que él miraba hacia el cielo y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En el versículo 58 de Hechos 7, introducen la historia de Saulo. Dice, y echándole fuera de la ciudad, o sea, a Esteban, le apedraron. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. No me pregunten la edad de Saulo, porque no la dice, pero sí dicen que era una persona joven. Aunque dentro de la cultura hebrea, el joven era aproximadamente por allá a los 30 años, más o menos por ahí era, todavía se conservaba esa juventud. Ya a la edad de 30 años muchos jóvenes ya somos viejitos, nos catalogan así como viejitos. Ya usted no puede estar en el club de jóvenes porque usted tiene 30 años, ya es un viejito. Pero a esa edad ya el ministerio público de la mayoría de los judíos comenzaba a partir de los 30 años de edad aproximadamente. Y el capítulo 8, ahí mismo, el versículo 1, dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban, porque era su celo, le decía de que esa nueva secta cristiana que había nacido iba a meterse dentro del pueblo de Israel y lo iba a destruir. Y ahí en el capítulo 9, que es donde quiero detenerme un poquito, vamos a leer el versículo 1. Estamos leyendo versículos que están en la Biblia y creo que se explican casi solo. Dice el capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte
contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Imagínense un joven con esa viralidad de la juventud. Él lo había nombrado dentro del Sanedrín bastante jovencito, él tenía un puesto ahí bastante importante. Quería defender a la iglesia, porque él al final no estaba defendiendo, ¿sí se escucha? Pues siento aquí que se va. Él no estaba defendiendo más bien, si no era la iglesia, a los fariseos, él estaba defendiendo era eso. Y llega donde los sumos sacerdotes a que le dieran una autorización para que todo aquel que se encontrara en Damasco y siguiera ese camino o siguiera al Señor Jesús, él lo pudiera matar. Miren todo lo que había en la mente de un joven. Ese era un espíritu de asesino que tenía ahí en el momentico Pablo. Y él sale, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra, versículo 4 del capítulo 9 de Hechos, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ahí vuelvo a algo que yo les compartí a ustedes hace rato, porque el Señor a nosotros nos trabaja con preguntas de cosas que Él ya sabe. Yo les hago una pregunta con la mano en el corazón. ¿El Señor Jesús sabía por qué Pablo lo estaba persiguiendo en persona de los discípulos? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Pero por qué le pregunta? Porque el que no lo sabía era Pablo. Y estas preguntas que nos hace el Señor son escenas del juicio, son adelantos. A Adán le preguntó, ¿comiste del árbol que te prohibí que comieras? ¿Qué hiciste? ¿Cierto? Son preguntas para que nosotros podamos, hermanos, saber por qué estoy haciendo, cuáles son las cosas que me mueven a hacer lo que diariamente yo estoy haciendo. Versículo 5, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta frase para mí durante mucho tiempo fue difícil de entenderla. Hasta que un día leí algo que estaba en Facebook, abro un paréntesis, no sé si a ustedes les ha pasado. Él decía, el amor eterno que existe entre el dedo meñique del pie y la silla. ¿Ustedes alguna vez se han pegado en este dedito? ¿Qué sienten ustedes? Yo no sé qué relación tiene ese dedito con el resto del cuerpo, hermano, pero nos daña el día. Nos da un dolor tan impresionante, hermano, que terminamos hasta llorando. Y para mí eso fue lo que le sucedió a Pablo. Él le dio una patada a una puya. Sí le han pegado una patada a una puya. Sí se han pullado con una aguja. Y eso es lo que esta frase quiere encerrar. A veces a nosotros nos toca estrellarnos para poder abrir los ojos y que el Señor cambie la ruta de nuestra vida. Y eso es lo que está tratando de hacer Dios con Pablo. Porque si no de otra manera, cuando él tiene esa visión, hermanos, ¿qué hubiera sucedido con Pablo? ¿Qué hubiera sucedido? Nunca se han preguntado, cuando esa presencia del Señor llega delante de Pablo, ¿qué hubiera sucedido con Pablo o con Saulo? Pablo hubiese muerto. Pero la misericordia de Dios y la capacidad que Dios sabía que había en Pablo para trabajar en nombre de él, permitieron que su vida fuera preservada. ¿Por qué estamos nosotros aquí en esta mañana? Mira, lo único que nosotros nos merecemos del Señor es la destrucción. Pero por la misericordia de Cristo Jesús, nosotros estamos en esta mañana preparándonos para encontrarnos con Él y para poder llevar el Evangelio a las personas que no lo conocen. Y Él no quiere que mi cristianismo sea un cristianismo de banca, sino que sea un cristianismo activo, que tenga una experiencia diaria, con el Señor Jesucristo, para que lo que pueda contar a las personas es lo que Dios diariamente hace por mí. Una vez le pregunté a una hermana de una iglesia evangélica que está cerca donde yo vivo, y le pregunté, ¿y tú predicas en tu iglesia?
Y ustedes saben que me respondió, que no. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Es que yo no tengo nada que decir. Digo, tú no tienes ninguna experiencia con Jesús. Porque Juan nos dice a nosotros, lo que hemos oído, lo que hemos gustado, lo que hemos tocado, referente al verbo, eso le decimos. Cuando nosotros tenemos una experiencia genuina con Cristo Jesús, nosotros tenemos algo que decirle a las personas que no lo conocen a Él. Y miren lo que dice el versículo. Versículo 6. Él temblando, porque esto lo impresionó. Yo no sé si nosotros hemos tenido ese encuentro con Cristo Jesús, que nosotros salgamos de tal manera impresionados, que salgamos con temor delante del Señor. Nosotros aquí de esta iglesia deberíamos salir con temor, hermanos, porque nos hemos encontrado con la presencia de nuestro Dios. Dice, él, o sea Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez sí le hemos preguntado al Señor y le hemos dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga en tu nombre? Pero me llamó la atención que el Señor no le respondió nada a él. O sea, él le hizo una pregunta, pero el Señor le dice algo totalmente contrario a lo que él le está preguntando. Él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Miren, aquí el Señor le hubiese podido enseñar a Pablo qué era lo que él quería que él hiciera, pero en algo como que sin sentido el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y allá se te dirá lo que tú vas a hacer. Y ahora vamos a entender por qué. Y el versículo 8 dice, vamos a ir saltando algunos versículos, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Y así llevándole por la mano le metieron a Damasco. ¿Cómo pensaba entrar Pablo a Damasco? Como un perseguidor, como un destructor de la iglesia. Y cuando se encontró con el Señor, ¿cómo entró? Ciego, agarrado de la mano. Eso es lo que es la suficiencia propia. Nosotros creemos, y aquí voy a abrir otro paréntesis, a nosotros como líderes de la iglesia a veces nos ponen unas cargas, hermano, y nos meten en unos problemas, porque hay hermanos que, y no es malo, o sea, no es malo, que queremos pertenecer a la junta y que nos nombren en un cargo. Y a veces a través de las oraciones y las experiencias el Señor nos muestra que a esa persona de pronto le hace falta un tiempo más todavía de preparación. Entonces cogemos al hermano Neider y lo nombramos de subdirector de tesorería. Dice el hermano Neider, vea, yo no quería ser subdirector, yo quería ser director, porque yo quiero ser tesorero de esta iglesia. Y la verdad es que yo aprendí, no es lo que yo quiera, es donde el Señor me coloque a mí. Porque si me dejo colocar por el Señor, voy a hacer una mejor obra que la que voy a hacer donde yo quiero estar. Y a veces terminamos peleando hasta con los ancianos, con la junta, hermano, nos llaman, hermano, ¿y usted a mí por qué no me colocó? Porque así me ha pasado a mí, hermano, yo esto, hermano, yo aquello. Yo, hermano, pero deje, cuando uno quiere trabajar en esta iglesia, así no tenga cargo, uno trabaja. Y miren el Señor cómo introdujo a Pablo a Damasco. Y dice el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, porque Pablo estaba tratando de entender qué era lo que había pasado en su vida. Y dice la hermana Guaya en el libro Hechos de los Apóstoles que estos fueron 3 días de ayuno que Pablo realizó. Los ayunos son buenos. Los ayunos son buenos cuando se hacen con el objetivo y no es para mover a Dios, es para transformarnos a nosotros, que tengamos la mente clara de que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra mente. Había en Damasco, versículo 10, un discípulo llamado Ananías. Yo le hago otra pregunta, ¿será que Ananías sabía quién era Saulo? Y para Ananías, ¿quién era Saulo? Un perseguidor, el enemigo. Y miren lo que dice el Señor aquí. Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre su vista. Miren, este versículo, el día que estaba estudiando esto, a mí me impresionó. Ese versículo donde el anterior, ponme el anterior, aquí hay visitas, o sea, visitas que no sean de la iglesia. Miren, hermanos, el Señor conoce también nuestra vida, que el Señor conoce la dirección de nuestra casa. Si no se dan cuenta, a Ananías le da la dirección donde está hospedado Judas, donde está hospedado Saulo, perdón, que era en la calle que se llama derecha, ¿en casa de quién? Hermano, Dios cuando manda a un hermano de la iglesia a su casa, no es porque el hermano tenía en su corazón ir allá, sino porque el Señor puso en su corazón que lo visitara a usted. Por eso es que a la visita yo le digo, hermano, no cerremos las puertas cuando un hermano de la iglesia lo llega a visitar, porque eso no viene de la persona, eso Dios lo coloca en el corazón. Y yo dije, bueno, el Señor sabe dónde vivo yo, carrera 24 veces, 74, 34, y a veces yo me quiero esconder del Señor. Pero ¿quién se esconde de Dios si Él conoce hasta el lugar donde estamos nosotros? Y sabía lo que estaba haciendo Saulo. Saulo estaba orando para que se le pudiese responder la pregunta, ¿qué quieres que haga? Y Ananías, yo en el caso de Ananías hubiera hecho lo mismo, porque yo sabía quién era Saulo y era un perseguidor de la iglesia. Y en el versículo 13, miren lo que le dice Ananías al Señor. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo nombre en Jerusalén. Señor, y si de pronto yo voy allá a hablarle a él, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Qué hizo la hermana? Voy a ser expresivo y voy a copiar lo que hizo la hermana con su permiso. La hermana hizo así, porque en verdad yo conociendo una persona que persigue a la iglesia, que teniendo cartas para destruir a los cristianos, y el Señor me dice, ves allá y habla con él, ¿usted sabe qué voy a pensar yo que va a hacer conmigo? ¿Me va a matar? Pero los planes del Señor son muy diferentes a los planes que tenemos nosotros, y hay que estar preparado para escuchar la voz de Dios y ser obediente a sus mandatos. Dice el versículo 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. O sea, el Señor no le saca excusa, el Señor no le explica, el Señor le dice, si yo te mandé, ¿qué tienes que hacer tú? Ir, ve, porque instrumento escogido me es este. Hermano, y les voy a dar que hagan un ejercicio. En ese versículo coloquen el nombre suyo. Ve, porque Antonio me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Aquí responde la pregunta que por qué el Señor no le dice a Pablo qué es lo que quiere que él haga. ¿Por qué? Porque esa tarea se la delega a la iglesia. Dios pudo decirle a Pablo qué era lo que tenía que hacer, ¿sí o no? Pero Pablo le dice, Dios no le dice nada, levántate y vete para allá. Y allá se te va a decir. Por eso, hermano, yo digo, si hay un trabajo honroso sobre esta tierra, es trabajar en la empresa de Dios. Yo la llamo una empresa, porque esto es una empresa. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Aquí de pronto no tenemos un sueldo material, porque los ancianos aquí, Neider, ¿a ti te pagan algo, no? No, esto es voluntario, hermano. No sé si al tesorero le pagan algo. No sé si al que hace el aseo, al que arregla la silla, porque esto es un trabajo voluntario. Pero el mejor pago es que estamos trabajando de parte del Creador de los cielos y de la tierra, y ese es el mayor privilegio que hay sobre la faz de la tierra. Es un privilegio grande, hermano. Y este versículo 16, a mí me detuvo un momentico y me puso a pensar en lo que era Pablo antes y en el cumplimiento de este versículo que vamos a leer. Y Dios le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo que él iba a realizar en la persona de los cristianos, ahora el Señor permite que suceda en la persona de él.
Algunos lo llaman karma, ¿sí o no? Algunos lo llaman karma, pero esas son las disposiciones de Dios. Él va a ser mi instrumento, pero yo le voy a mostrar con una experiencia viva cuánto le toca padecer a una persona en mi nombre. Yo no sé, hermanos, si nosotros estamos dispuestos a padecer en nombre de Dios. El cristianismo tiene sus momentos ricos, porque es así, tiene sus momentos de gozo, tiene sus momentos de alegría, pero también tiene sus momentos difíciles, momentos en los cuales nos toca sufrir en el nombre de Dios. Vamos a ver cuáles fueron los sufrimientos que pasó Pablo en el nombre de Dios. Vamos a 2 Corintios. Mire, yo cuando estudio este tema, cuando lo estudié y lo compartí, yo le doy gracias a Dios porque Dios no deja nada oscura. Dios no deja que nosotros saquemos conclusiones por nosotros mismos. Si Él le dice, me quitaron el versículo, es necesario que Él padezca en mi nombre, nos va a mostrar cuáles fueron los padecimientos de Pablo. 2 Corintios, hermano, y esta es la introducción, porque esta es la introducción de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer por allá el versículo 22 y después saltamos. No, vamos a leer del versículo 22, perdón. Dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo, porque él pertenecía al linaje. Dice, son ministros de Cristo, abre un paréntesis, como si estuviera loco, hablo, yo más. En trabajos más abundantes. Y miren lo que empieza a decir él aquí. En azotes sin número. Está contando lo que es su vida. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39. Porque ellos tenían esa ley que los azotes eran 40, pero por misericordia, ¿cuántos quitaban? 1. O sea, que le daban nada más 39. Multipliquen 39 por 5, ¿cuántos azotes recibió Pablo? Y el azote de ese tiempo no era que ellos lo iban a golpear con una cabulla, eso eran cosas que ellos tenían, eran cueros que ellos tenían preparados para eso, los judíos. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligros los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Yo cuando leí esto, yo dije, no, hombre, yo no he sufrido nada en el nombre del Señor. Y a veces me quejo. Sí me quejo, hermano, porque un hermano de la iglesia me miró mal. Me quejo porque a veces me invitan a predicar y solamente hay 3 hermanos. ¿No les ha pasado eso? Me quejo por tantas cosas, pero cuando oí lo de Pablo, dije, no, Señor, si a mí no me ha pasado nada todavía. Y a Pablo sí le pasó. Y eso es respuesta a lo que Dios dijo. Es necesario que padezca en mi nombre. Aunque muchos de nosotros no vamos a pasar por ahí. Muchos de nosotros no vamos a pasar por ahí. Pero cada uno de nosotros, hermanos, de una u otra manera tiene sus padecimientos. Puede ser en su hogar, puede ser con un hijo que en este momento usted anhela que esté en la iglesia, pero está en la calle, no está aquí en la iglesia. Que no tenga trabajo, no entiendo cuál es su padecimiento, pero Dios lo sabe. Pero miren, este versículo que viene, él dice que aunque esas cosas eran sufrimientos para él, miren este versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Una de las cosas que más a Pablo lo atormentaba era la preocupación por la iglesia. No sé si nosotros nos preocupamos por esta iglesia. No sé si nos preocupamos por la parte física,
Nos preocupamos por la parte espiritual, que eso es bastante importante. Nos preocupamos porque hay unas sillas vacías y los hermanos no vinieron hoy, y esas son preocupaciones que deberíamos tener en nuestros corazones. No sé, bueno, eso me está pasando a mí literalmente en la iglesia, de un problemón allá con una hermana. Yo le pido en oración que oremos por, no le voy a dar el nombre, Dios sabe cuál es, solamente oren por la hermana de Betel, porque ya su situación ya ha rayado en problemas psicológicos y me tiene una persecución, hermano, que no sé ni por qué, y estoy prevenido contra ella y estoy orando mucho porque yo digo que los hermanos no estamos para tener problemas, los hermanos estamos para ayudarnos los unos a los otros, y así como yo quiero entrar en el reino de los cielos, yo espero que ella esté allá en el reino de los cielos, ¿sí o no? Porque eso sé que esa situación a ninguno de los dos nos está permitiendo entrar al cielo, porque el carácter que nosotros vamos a llevar al cielo es el que logremos con ayuda del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y recuérdame tu nombre. Tú, sí. ¿Cómo? ¿Tu nombre? Clara, perdón, Clara. Imagínense que yo me ponga a pelear con Clara y el Señor por misericordia, hermano, nos lleva a los dos al cielo con esas ganas de pelear que tenemos. ¿Cómo va a ser esa eternidad en el cielo, hermano, cuando yo vea a Clara? Nos vamos a dar duro. Y eso es, o sea, imagínense toda una eternidad peleando. O sea, eso no es un paraíso para ninguno de los dos. Entonces, ¿qué decide el Señor? Mejor dejarnos aquí en la tierra todos dos y aquí nos vamos a destruir. Por eso es que los que vayamos al cielo tenemos que tener amistad con todas las personas que van a entrar allá. Porque si no lo tenemos, hermano, estamos en problemas. Entonces, si se dan cuenta todo lo que sufrió Pablo en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí se dan cuenta? Y miren, vamos a regresarnos un poquito, no se preocupen, ya estamos finalizando, porque esto es todo para poder leer Filipenses 4:13, porque si lo leemos sin conocer la experiencia de Pablo, se convierte en un versículo más en la Biblia. Dice Hechos, el capítulo 9, cuando él se encuentra con Ananías, en el versículo 17 de Hechos 9, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. A mí me llama la atención que aquí él enseguida, ¿cómo lo llama? ¿Por qué lo llama hermano, hermana? ¿Cómo? No lo llama por prevención, porque él entendió, Ananías entendió lo que Dios iba a hacer en su vida. Y cuando nosotros entendemos que Dios va a cambiar la vida de una persona y la va a traer a esta iglesia, ¿cómo deberíamos considerar a esa persona? Como hermano, porque ya Dios lo va a transformar. Dice, hermano, Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ojalá eso sea realidad en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos llene cada día. Y al momento se le cayeron de los ojos como unas escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose a las visitas. Miren, el bautismo que nosotros practicamos, o mejor, yo no lo voy a decir así, el bautismo que enseña la Biblia no se hace, amigo, para llenar un número más en esta iglesia ni una silla, sino porque es un mandato de Dios y es una expresión pública de que hemos muerto al mundo y hemos nacido ¿para quién? Cuando nosotros bajamos aquí no estamos llenando un número. Bueno, allá la secretaria tiene que hacer de carrera ahí llenado, pero es que aquí usted le está enseñando al mundo de que yo, es la palabra, morí para el mundo y he resucitado para Cristo Jesús. ¿Cuántas personas tienen que bautizarse en este mundo en el nombre de Jesús? Todas, porque ese es un mandato del Señor, el bautismo bíblico. Y miren, y Pablo, se bautizó. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y miren este versículo 20, ¿cuánto se demoró Pablo para ir a predicar el nombre de Cristo Jesús? ¿Cuánto se demoró? Dice aquí, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros para convencernos que es el Hijo de Dios? Solamente tener una experiencia con Cristo Jesús. A lo sumo duró 5 días, pero él enseguida entendió la voz de Dios y se fue a predicar el nombre del Evangelio. Y sigan leyendo este capítulo, ahí lo levantaron a palo. Ahí lo levantaron a palo porque ahí comenzó a experimentar lo que estaban experimentando los discípulos. Yo siendo Pablo me devuelvo, yo estaba mejor allá, pero Pablo siguió y siguió. Vamos a regresar nuevamente al versículo
de la lectura bíblica para ir finalizando, si se dan cuenta toda la experiencia de Pablo, lo que era Pablo antes de encontrarse con Cristo Jesús, una persona llena de celo, de orgullo, de suficiencia, con una charretera, y que era Pablo después que se encontró con Cristo Jesús, una persona que en su experiencia padeció muchas cosas, hermanos. Y lo capacitan para decir esto que vamos a leer. Vamos a Filipenses capítulo 4, pero como nos enseñan que debemos darle todo el contexto, vamos a leerlo desde el versículo 10. Dice, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ya esto Pablo lo dice cuando han pasado muchos años en su vida, ya era una persona de edad. Él cuando empieza a padecer en el nombre de Cristo Jesús era una persona joven todavía. Y cuando ya está escribiendo esto ya es una persona que avanzada de edad. De lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Está diciendo, bueno, ustedes querían atenderme a mí y llegó la oportunidad y me atendieron. Y yo estoy gozoso porque ustedes me hayan recibido bien a mí. Entonces dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hermano, la verdad, con la mano en el corazón, nosotros hemos aprendido a ser feliz con cualquiera que sea la situación. Bueno, la hermana dijo amén. Pero todos nosotros deberíamos aprender a eso, porque hoy tenemos como Job. ¿Y qué pasa mañana? No tenemos nada. Y Job dijo, alabado sea Dios porque Él dio y Él quitó. Estamos preparados nosotros para, por lo menos yo no. Yo soy franco, hermano. A mí me pasa algo ahora y yo mañana tengo un desánimo. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y estoy caminando con el Señor. Y fallo y vuelvo y fallo, pero lo que sí me mantiene tranquilo es que estoy aquí. Estoy aquí con el Señor, ahí pegadito con el Señor. Dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién lo enseñó a él? Dios. Dios lo enseñó. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y culmina con el versículo más famoso de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo. Él no lo dice porque ese versículo le pareció bonito o porque lo leyó en Facebook. Oye, mira qué frase emocionante. Ahora trabajan mucho lo que es esa frase, ¿cómo es que se llaman? De actitud positiva. Repítela, repítela, repítela y eso se hace algo real. No, en Pablo no era así. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él en realidad pasó por dificultades, tuvo momentos buenos y aprendió, tuvo momentos malos y los aprendió. Y ese versículo no lo está diciendo solo por él, lo está diciendo para que los de la iglesia de Filipo puedan aprender que en el Señor Jesús, hermanos, somos más que victoriosos. Bueno, usted preocúpese por conectarse con el Señor, que el Señor se preocupa por su salvación. Después que usted esté conectado con el Señor y esté obedeciéndole, hermano, todo. ¿Y saben qué significa todo, Neider? ¿Qué significa todo? Todo. Tener hambre, tener escasez, tener dinero, no tener, porque hoy tenemos y mañana no tenemos. Hermano, termino con este consejo. Esto es bonito lo que estaba predicando. A mí me parece una buena prédica, porque a mí me gusta la prédica, pero es una prédica. Ahora falta que cada uno de nosotros le permita al Señor hacer eso realidad en mi vida. Porque ustedes se acuerdan, ¿cómo es el nombre del personaje que venimos hablando? No, ¿de quién? Saulo. ¿Pero quién le cambió el nombre? Dios. Allá en Antioquía ya no empezaron a llamarlo Saulo, sino empezaron a llamarlo Pablo. Y hay una promesa, cuando usted entre en una relación con Cristo Jesús, ya a ti no te van a llamar Clara. Bueno, no sé cuál es el nombre que tiene Dios preparado para ti, pero el nombre es el reflejo del carácter que Dios quiere lograr en la vida de cada uno de nosotros. Hermano, y ojalá eso sea una realidad en nuestra vida, que cuando nosotros digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es basada en una experiencia diaria con Él, de gozo y de dificultad. Que el Señor me los bendiga en esta mañana. Y que cada uno de nosotros nos podamos unir con el Señor, perdón. Los voy a pedirle que se coloquen en pie y vamos a cantar un himno que me fascina, o sea, lo coloco para finalizar porque me fascina,
que se llama Fuente de la Vida Eterna. Creo que es el himno 529, ¿verdad? Se llama Fuente de la Vida Eterna. Y mientras cantamos, hermanos, vamos a meditar en las palabras que tiene este himno porque son bastante educativas. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Para orar. Oremos. Padre que moras en los cielos, gracias te damos por el privilegio que nos diste en esta mañana de poder estar en este santo templo, ofreciéndote este culto de alabanza y adoración. Permite que las diferentes partes que hemos realizado aquí puedan ser mezcladas con la justicia de nuestro Señor Jesucristo y puedan llegar como una ofrenda grata ante el trono de la gracia. Ayúdanos a cada día poder estudiar tu palabra, poder permitir que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, que podamos tener la urgente necesidad de conocer tu voluntad a través de ella, ya que tu palabra en esta tierra es lo más seguro que existe. No estamos a ciegas, tú nos has dicho cómo van a ser los eventos hasta que tú vengas por segunda vez, pero te imploramos que nos ayudes a que cada paso que podamos dar tengamos la seguridad de que el cielo lo aprueba. Te pido una bendición especial por esta iglesia de Sarón. Permite de que, ya que tú has permitido que esté durante tantos años en este lugar, es porque tienes un propósito con todos los que rodean a esta iglesia. Permite que ellos puedan recibir tu bendición también, que ellos puedan llegar a ser parte de tu pueblo antes de que tú vengas por segunda vez, y que a cada hermano que está en esta mañana, sea líder o no de esta iglesia, puedas darle la capacidad de predicar el evangelio. Que nos hagas actos para llevar esta tu palabra a las personas que no lo conocen, y si estamos pasando por momentos de dificultad, ayúdanos para confiar más en ti. A nuestro pastor Hernando, a cada líder de departamento, a cada miembro que realice una labor, por muy pequeña que sea dentro de esta iglesia, que lo haga para tu gloria y para tu honra. Ahora vamos a nuestros hogares. Quisiéramos implorarte de que nos permitas llegar con tu bien, que el lugar donde nos encontremos podamos entender que es día de reposo y que es necesario mantenernos de una forma que alabe y glorifique tu nombre. Y en la tarde a los del departamento juvenil que van hacia Galapa, permite que puedan ir con bien y puedan regresar con bien nuevamente, y que el programa que llevan sea para edificación de este lugar también allá. Quédate con cada uno de nosotros y levántanos con tu bendición, porque te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano, que el Señor pueda bendecirlos en gran manera, y me alegró compartir por acá con ustedes. Que el Señor los bendiga.